Dios les bendiga a todos en esta hora. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Gracias por permanecer en línea. Quiero que en esta hora, por favor, te dispongas a recibir la palabra de Dios, el consejo que Dios tiene en esta hora para ti y para toda tu familia. Por eso, por favor, quiero invitarte que donde te encuentres, por favor, elevemos una oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Así que por favor disponte donde te encuentres y dile: Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, disponemos todos nuestros sentidos para escuchar tu preciosa palabra, Dios. Bendícenos hoy a través de ella y que a través de ella, Señor, podamos ser enseñados, redarguidos y transformados para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Quiero por favor en esta hora que vayas a tu Biblia, y si no tienes, por favor consigue una Biblia, porque recuerda que si quieres escuchar la voz de Dios vas a necesitar tener las Escrituras. Acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y quiero, mientras buscas este pasaje de Mateo capítulo 7, quiero contarte que hoy quiero hablarte conforme a las Escrituras acerca de un tema el cual he titulado Corregidos para corregir, enseñados para enseñar, cambiados para cambiar. Hoy quiero hablar acerca de eso conforme a lo que dice la palabra del Señor. Normalmente tú y yo deseamos corregir a otros. Una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es quizá llamarle la atención a otros, es quizá corregir a otros, es quizá decirles a otros cuántas cosas o qué está haciendo equivocadamente. Y eso no está mal, mis amados hermanos y amigos que hoy me escuchan. Eso no está nada mal. Sin embargo, vamos a ver qué nos enseña la Escritura y de qué manera tú y yo debemos corregir, de qué manera tú y yo debemos proceder a la manera correcta que la Escritura nos enseña a la hora de dirigirnos hacia alguien para corregirlo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7 de la siguiente manera, versículo 1 en adelante: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dijo el Señor Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Damos gracias a Dios por esta porción maravillosa, y como comencé diciéndoles, hoy hablaremos acerca de corregidos, de ser corregidos para poder corregir a otros. Y rápidamente la Escritura me está enseñando que tú y yo no debemos juzgar para no ser juzgados. Que con el juicio que tú y yo juzgamos a otros, con esa misma medida, tú y yo también vamos a ser medidos. Pero quiero mostrarte a través de estos pasajes que la Escritura con estos pasajes no nos está diciendo que no haya momentos de corrección. La Escritura no está diciendo que tú y yo no debemos corregir a otros. La Escritura nos está mostrando cuál es el conducto bíblico o cuál es el consejo de Dios o el camino a la hora que tú y yo le llamemos la atención a una persona por estar haciendo algo incorrecto, le formulemos el camino correcto cuando alguien está totalmente
desviado, o cuando alguien sencillamente en sus ideales o en sus deseos efectivamente está haciendo las cosas como no se deben hacer. La primera cosa que quiero mostrarte a través de este pasaje, y quiero que me sigas por favor, es que el versículo 3 de este capítulo 7 dice de la siguiente manera: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y quiero que todos me presten atención en esta hora. La escritura comienza diciendo de la siguiente manera: cuando tú y yo vamos a llamar o vamos sencillamente decirle a alguien, a corregir a alguien, debemos tener presente estos versículos, porque la escritura comienza diciendo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y dice: y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Escuchen, interesante lo que la escritura nos está enseñando. La primera cosa, para todos aquellos que quieren corregir a alguien en alguna área, en alguna situación, debe tener presente esto: debes mirarte primero a ti. Es lo que la escritura nos está enseñando aquí. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de ir a corregir a alguien es que primero tú y yo tenemos que examinarnos. Y qué interesante cómo la escritura nos enseña. Tú y yo primero tenemos que revisarnos. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme de una manera práctica mostrárselo. Un padre de familia, y aprovecho que es un espacio para toda la familia, aprovecho que está papá, está mamá, están los hijos, bueno, el vínculo, la relación que usted tenga, el parentesco que haya entre ustedes en esta hora. Quiero aprovechar para decirles esto. La escritura dice que cuando vamos a llamar la atención, debemos primero revisarnos nosotros, mirarnos nosotros. ¿Por qué razón? Porque el ejemplo que quiero utilizar es: un padre le va a llamar la atención a su hijo porque su hijo llegó borracho. Escúcheme muy bien esto. Su hijo llegó ebrio, pasado de copas. Y cuando este hijo llega ebrio, su papá se levanta y le llama la atención y le dice: hijo, ¿cómo se te ocurre llegar en ese estado? ¿Cómo se te ocurre, hijo, llegar como llegaste, ebrio, donde no comprendías ni tenía sentido lo que decías y hacías? El papá le llama la atención a su hijo, pero escúchenme muy bien, porque ese llamado de atención debe ser consecuente a cómo ese padre se comporta. Porque si ese padre, según las escrituras, también es un borrachín, rápidamente la escritura, según estos pasajes, no es la persona calificada, escúcheme, de acuerdo a ese acto, de acuerdo a esa situación. La Biblia dice: no estás apto para ayudar a la otra persona, por una sencilla razón: porque estás haciendo lo mismo, porque estás habituado a lo mismo. ¿Cómo le vas a decir a otra persona que cambie donde tú todavía no has cambiado? ¿Cómo le vas a decir a esa persona que no haga eso donde tú todavía sigues haciendo eso? No sé si me logras entender lo que la escritura nos está enseñando, pero este pasaje es muy claro. Lo primero que la escritura dice es que tú y yo tenemos que examinarnos antes de. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Entonces no le puedo llamar la atención a nadie. No, la escritura no está diciendo eso. La escritura no está diciendo que tú y yo no podamos exhortar a alguien o no podamos corregir a alguien. La escritura dice que sí, pero debemos tener en cuenta cómo es que la escritura nos enseña cuál es el conducto que debemos tener presente a la hora de llamarle la atención a alguien. Y la primera cosa que la escritura nos enseña es que tú y yo debemos examinarnos.
Y ese examinarnos sencillamente tiene que ver que si tú estás haciendo lo mismo, ¿con qué valor, con qué autoridad le vas a decir a otro que no lo haga? Es lo que la Escritura nos está diciendo. Sencillamente, cuando tú vas a corregir a alguien, sencillamente se te va a caer a pedazos tu corrección, porque no eres la persona indicada en esa área, en ese momento o en esa situación para corregir a alguien. Pero la Escritura no se queda ahí. El versículo siguiente dice: ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? La segunda cosa que la Escritura nos enseña es que tú y yo necesitamos corregir ese acto, esa situación, ese pecado, esa debilidad, en eso que tú y yo consideramos a otros que deben ser corregidos. Recuerde que la primera cosa que nos enseñó la Escritura a la hora de ir a corregir a alguien o llamarle la atención a una persona en determinado momento y situación es que debemos examinarnos. Pero la segunda cosa que la Escritura nos enseña, y esto me parece maravilloso, es que la Escritura, mire lo que dice tan interesante, dice que debemos sacar de nosotros lo que está en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Corregir. Necesitamos corregir. Ahora, cuando hablamos de corregir, hablamos sencillamente que si tú y yo estamos viviendo algo que nos agobia, algo, una debilidad, si hay algo, una constante en nosotros que nos lleva a pecar, nos llega a fallar, nos lleva a hacer lo incorrecto delante del Señor, entonces la Escritura nos está diciendo que necesitamos primero corregirlo antes de ir a llamarle la atención a otro. Y esto es interesante. ¿Por qué en la Escritura nos habla de corregir? Porque escúcheme, es tan importante cuando tú y yo sabemos cómo corregir de manera personal. Es tan importante saber cómo tú lo has logrado. Es tan importante saber cuál es la solución, cuál es el remedio que has empleado para mejorar, para cambiar, para salir de ese estado pecaminoso o de ese consecutivo en tu vida o repetitivo, caídas y caídas. Entonces, cuando tú y yo corregimos, no solamente cambia nuestra vida, sino que también sabemos de qué manera fue que cambiamos. Y eso nos va a nosotros a enseñar y nos va sencillamente a proporcionar herramientas para ayudar a otros. Qué interesante esto. La segunda cosa a la hora de ir a corregir a alguien es que tú y yo debemos habernos corregido. Y cuando vuelvo y les digo, nos hemos corregido, entonces tenemos herramientas, tenemos la manera, tenemos el remedio para podérselo compartir a otros. Porque a veces el problema que tenemos a la hora de corregir a alguien es que le decimos que está haciendo las cosas mal, y eso no está mal. Pero a veces tampoco le decimos o no le mostramos cómo es que puede salir de ahí, cómo es que puede mejorar su vida, cómo es que puede cambiar ese proceder o esa situación que esa persona vive en la actualidad. Por eso, cuando tú y yo corregimos, recuerde, tendremos y nos llenaremos de nuevas herramientas para ayudar a otros. Y de esa manera la corrección será muy buena. Bueno, gloria a Dios. Cuando tú y yo, entonces ya tenemos identificado estas dos primeras cosas. Como la primera, ya nos examinamos. Pero la segunda, ya corregimos. Entonces la Escritura claramente nos enseña lo que dice aquí, el versículo 5.
Dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y qué interesante esta tercera cosa. Luego que tú y yo hemos examinado nuestras vidas y hemos corregido nuestras vidas, la escritura ahora dice que tú y yo estamos aptos para ir y ayudar a nuestro hermano. Y tenga presente, porque a veces leemos este pasaje y pensamos que no, la corrección no se debe hacer, que hay que dejar que la gente siga haciendo lo que quiera hacer y que la gente siga actuando y hablando y obrando como ellos se les antoje hacer. Pues la escritura nos está hablando hoy que no es así. Pero la manera a la hora de corregir, recuerde lo que hemos aprendido. Y cuando aprendemos estas dos cosas, entonces la tercera cosa es que tú y yo estamos listos para ir donde esa persona y decirle: amigo, hermano, es hora de hacer cambios. Lo que usted está haciendo en este momento no está bien. Lo que en este momento usted está viviendo no es de la manera correcta. Es por eso que la escritura aquí nos enseña, y Jesús utiliza un término, dice hipócrita. Y esto es interesante, hermanos. El Señor dice hipócrita. ¿Sabe por qué el Señor dice hipócrita? Porque en el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 4, el Señor le dijo a un grupo de líderes de la época, religiosos, les dijo: ustedes ponen cargas en las personas y ponen cargas, los obligan a hacer cosas, pero ustedes como líderes no están dispuestos a hacer esas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el problema que hoy en día tenemos. Hoy muchos de nosotros se nos hace fácil llamar la atención a otros. Hoy en día es muy sencillo decirle a alguien, corregirlo, regañarlo, exhortarlo, decirle una cantidad de cosas, porque efectivamente están haciendo las cosas mal. Y efectivamente las personas saben o conocen o en su conciencia saben que las están haciendo mal. Pero tristemente, por no ser los instrumentos adecuados, por no tener estas pautas bíblicas, muchas de las personas no reciben la corrección, aunque es buena, aunque es la correcta. Muchos no la reciben porque tú y yo hemos tenido en poco lo que Jesús nos dejó en las escrituras. Por eso el hijo le dice al papá: pero papá, tú me pides que yo no grite y tú gritas a mi mamá. La mamá le pide al hijo: hijo, no sea chismoso. Pero el hijo le dice: mamá, tú eres la chismosa del barrio. Entonces, por eso la verdad, en muchos instrumentos, para ser más claros, la corrección en muchas personas y en muchas mujeres no es que esté mal. Su corrección es correcta, pero su vida es incorrecta. Su proceder no es correcto. Las palabras de Dios son correctas. La palabra de Dios es única. Los que hemos fallado hemos sido nosotros, los vehículos, las personas, los mensajeros, los maestros. Hemos sido los que hemos fallado. Por eso el Señor dice: hipócritas, ustedes enseñan a la gente a hacer cosas, pero ustedes no están dispuestas a hacerlas. Por lo tanto, esa corrección no tiene el peso que debería tener en las vidas. Pero hoy la escritura nos enseña eso. Entonces, número uno, ten presente esto: debemos examinarnos. Por favor, examinémonos. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra casa? ¿Cómo es nuestro hogar? Examinémonos, por favor. Pero número dos, vamos a corregir.
vamos a corregir, y en esa corrección estoy más que seguro que usted aprenderá, usted realmente va a ser enseñado y va a tener tantas herramientas para ayudar a otros. Pero número 3, y voy terminando, la escritura dice de la siguiente manera, versículo 4: ¿y cómo dirás a tu hermano? Mire lo que dice la escritura: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. La tercera cosa que la escritura me enseña en este pasaje es que habla de hermano. Y cuando hablamos de hermanos, estamos hablando que es un vínculo más de una persona cualquiera. Está hablando que realmente son personas que se conocen, que son personas que interactúan. Porque es importante entender este pasaje también, porque a veces tú quieres acercarte a una persona para regañarlo, para corregirlo. Ten mucho cuidado, porque la escritura está siendo clara. La corrección es a una persona la cual tú conoces y ella te conoce. Es importante eso, porque a veces en la familia, a veces en este círculo familiar, hemos dicho las siguientes expresiones. Tenga cuidado con esto: es mejor que alguien de afuera venga y corrija a mis hijos. No es bíblico. Es mejor que alguien de afuera venga y le habla a mi esposa. No es bíblico. Es mejor que alguien de afuera venga y le enseñe al esposo. Escúcheme, la Biblia está diciendo que hay una hermandad, una cercanía, hay una familiaridad. Y a nosotros no sé qué nos pasó. Muchos padres hoy están esperando que sus hijos sean corregidos por otros. Pues papá, escúcheme muy bien: a quien Dios delegó para corregir a sus hijos en palabras, en ejemplo, en testimonio, es a usted, papá, y es a usted, mamá. Igual en el matrimonio. Esposo, usted corrige a su esposa, y esposa viceversa a su esposo. Entre hermanos, entre la iglesia del Señor, nos corregimos los unos a los otros. ¿Por qué esperar que un desconocido venga a corregirnos si no nos conoce? Todo lo contrario, si somos hermanos, si hay un vínculo familiar, estamos listos para recibir la corrección. Gloria a Dios. Entonces, número 3, tenga presente que esta porción de las escrituras está bajo el contexto de hermandad, de hermanos, de familiaridad. Amén, amén. Así que ya no diga más: ¿quién va a corregir a mis hijos? Pues papá, usted lo va a corregir. Ya no diga más: ¿quién va a corregir mi familia? Pues usted va a corregir su familia. Ya no diga: hermano, ¿quién va a corregir a mi otro hermano? Usted, hermano, porque usted es la persona que está viendo en lo que su hermano, en su pariente, está cayendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios donde usted se encuentre. Aleluya. El cuarto punto que quiero mencionarte en esta hora te va a bendecir mucho. La escritura dice, me regreso al versículo 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Escúcheme, y quiero terminar con esto, con el número 4, el punto número 4 de este pasaje. La escritura hace mención de una parte del cuerpo, y es el ojo. No dijo el brazo, no dijo las piernas, no dijo los pies, no dijo las manos, no dijo el cabello ni la cabeza, dijo el ojo. Y lo que quiero mostrarte a través de esto es que recuerde que todos hacemos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y es interesante cómo la escritura en este caso proyecta, nos muestra que es el ojo. En este caso utiliza una parte del cuerpo que necesita ser corregida. Es lo que la escritura nos está mostrando. Una parte del cuerpo necesita ser corregida, porque a veces pensamos que entonces
nadie puede corregirme, nadie puede exhortarme, nadie puede llamarme la atención. Nos dimos cuenta que sí, nuestros hermanos están autorizados, pero si queremos una corrección eficaz, cada persona entenderá que primero de hacer una corrección tendrá que tener en cuenta algunos pasos para que esa corrección sea efectiva y sea realmente cumpla con su propósito en la vida de esta persona. Pero cuando hablo de una parte del cuerpo, es porque a veces en nuestras vidas el problema no es todo. El problema es una parte. El problema es tu genio. El problema es tus ojos. El problema son tus oídos. El problema es tu boca. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ser corregidos. No importa en cuál parte. No es todo, es una parte. Pero curiosamente, usted analiza el pasaje y se da cuenta que alguien se fijó en una paja chiquita en un ojo. Y yo quiero decirte algo. Tú dirías, oiga, pero ¿por qué no se fija en las mejores partes? ¿Por qué se fija solo en ese error? ¿Por qué se fijan solamente en esos puntos negros? Sencillamente, cuando usted cocina o cuando usted ha lavado un plato, ¿cuál es la particularidad de lavar un plato? Que se vea regio, que se vea limpio. Pero cuando usted ve un puntico, cierto que usted no mira el resto, usted mira el puntico. Y muchos dicen, pero la gente se fija en esos pequeñeces, se fija en esas pequeñas cosas. Escúcheme, es bueno que la gente, efectivamente la buena gente, tus hermanos se fijen en eso, porque cuando ellos se fijan en eso es porque hay algo que en ti y en mí debe ser cambiado. Recuerda que no es el resto, debes estar contento porque en el resto no hay puntos, pero donde está el punto necesitamos ser corregidos. Y es importante que mencionó solo una parte del cuerpo y fue el ojo. Y con esto te digo, quizá hoy tú que ves esta transmisión dices, pero no es todo, no importa, pero esa parte pequeña puede estar afectando el resto de cosas. Recuerda que la escritura dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de ajo, hermanos, los que cocinan, un poco de ajo tiene la capacidad de darle sabor a muchas cosas. Un poco de mugre. Yo utilizo este ejemplo. Yo te sirvo un vaso de agua hasta la mitad y vengo y voy a un charco y tomo un poquito de agua en una cuchara y se la echo a ese vaso de agua limpia. ¿Qué pasaría contigo? Tú dirías, no, yo no me tomo eso. Pues de la misma manera, la escritura nos está enseñando aquí que ese poco está dañando el resto. Ese poco que tú consideras poco se está tirando las otras cosas. Es así, mis amados hermanos, como hoy la palabra del Señor nos habla de ser corregidos para poder corregir a otros. Y aquí quiero invitarlos a todos. Número uno, por favor recuerde esto. Antes de tener o hacer una corrección, por favor, examinémonos. Número dos, corrijamos lo que ya examinamos en nuestra vida y sabemos que necesita ser corregido. Corrijámoslo. Número tres, recuerda que es un contexto de hermandad. Tú no puedes ir a regañar al que se te antoje o al que se te parezca. Por favor, debe haber un lazo de familiaridad. Y número cuatro, recuerda que es una parte del cuerpo. Recuerda que esa parte del cuerpo, posiblemente, por pequeño que sea, puede estar ocasionando destrucción al resto del cuerpo. Y es así como la escritura nos enseña cómo tú y yo podemos tener una corrección eficaz. ¿Qué nos quiere enseñar las escrituras? Que la corrección va a ser tanto para nosotros como para aquellos que van a ser corregidos. Y aclaro y vuelvo a decirles, la escritura, y quiero leerles este último pasaje,
Por favor, está segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, escúchenlo primero, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura te va a enseñar lo que no sabías, te va a redarguir. Si algo estabas haciendo mal y no lo sabías, te va a enseñar, pero además te va a redarguir, te va a decir que no lo hagas. Y número 3, te va a corregir, te va a decir por ahí no es, te va a llamar la atención. Por eso no está fuera del contexto de lo que estamos hablando. Necesitamos ser corregidos. Lo necesitamos ser corregidos, pero necesitamos instrumentos que tengan el modelo bíblico del Señor. Y esa corrección, mire, amados hermanos, causará el efecto que Dios dijo que causaría en cada uno de nosotros. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida y a la de toda tu familia. Cerremos este tiempo dándole gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has regalado en tu preciosa palabra. Todos los que estamos aquí, Dios, necesitamos humillarnos verdaderamente bajo la mano poderosa de Dios y esperar, Señor, ese cambio que tú produces. Así como el alfarero moldea, Señor, el barro, nosotros y cada uno de los que hoy estamos conectados necesitamos ser transformados para la gloria y honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, estamos aquí para aceptar la corrección de Dios, pero también para ser, Señor, por la gracia tuya, un instrumento para ayudar y corregir a otros conforme a tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, familia, por permanecer en línea con nosotros. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.